Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. El temario de la clase va a ser el siguiente. Vamos a ver el pasado próximo. Lo vimos ya en parte en la clase pasada, pero vamos a seguir viéndolo. Vamos a ver cómo se hace el participio passato, cómo se usa y un ejercicio. El pasado próximo. Sabemos también que se utiliza de forma frecuente, que indica un hecho o una acción que toma lugar en el pasado y se puede seguir aplicando en el presente. También vimos en la clase pasada que cuando se utiliza como verbo auxiliar el verbo stare, se hace con el presente del verbo stare más el gerundio del verbo principal. Pero en esta clase vamos a ver que no necesariamente el pasado próximo se forma con el verbo auxiliar stare, sino que con más verbos. Entonces, ¿cómo se forma el pasado próximo de un verbo? Que aquí lo llamé como presente perfecto. Se usa el presente indicativo del verbo auxiliar más el participio pasado del verbo principal, siempre que el verbo auxiliar no sea el verbo stare. ¿Cuál es el participio pasado de los verbos auxiliares más importante? Tenemos el verbo essere, que es stato, y el verbo avere, que es avuto. ¿Cómo se forma entonces el participio pasado de los demás verbos? Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Tenemos primero todo los que terminan en ave. Los verbos que pertenecen a esta primera conjugación se le tiene que cambiar la terminación ave con ato, siempre que sea un verbo regular. Por ejemplo, passare, passato. Cambiamos la terminación ave con ato. Mangiare, mangiato. Studiare, studiato. Scavare, scavato. En cambio, los verbos que terminan en ere y son regulares cambian su terminación ere en uto. Cedere, ceduto. Battere, battuto. Conoscere, conosciuto. Perdere, perduto. Los que terminan en ire cambian su terminación ire en ito. Preferire, preferito. Favorire, favorito. Capire, capito. Colpire, colpito. No hay que olvidarse, necesitamos saber cuáles son los presentes del verbo avere y del verbo essere. El verbo avere al presente es el siguiente: io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Para el verbo essere, en cambio, es io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Entonces, ¿cómo se forma el participio pasado de estos dos verbos auxiliares? Porque también pueden ser verbos principales. Cuando son verbos principales, su verbo auxiliar es el mismo. Ya vimos con el verbo essere que su participio pasado es stato. Y como se trata del verbo essere, también tiene sexo y número. Stato, stata, stati, state, a segunda de quién es el sujeto. En cambio, el verbo avere no tiene sexo ni número. Es siempre avuto. No depende del sujeto. Por lo que, considerando esto, el pasado próximo del verbo essere es el siguiente: io sono stato, tu sei stato, lui è stato, lei è stata, noi siamo stati, voi siete stati, loro sono stati. Para el verbo avere, en cambio, es el siguiente: io ho avuto, tu hai avuto, lui o lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Se lo repito: io ho avuto, tu hai avuto, lui o lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Ojalá se los puedan aprender de memoria. Vamos a ver cómo utilizar el auxiliar de la forma correcta. El verbo essere se acuerda del género y del número del sujeto. Veamos algunos ejemplos. Io ho mangiato, tu hai mangiato,
lei ha mangiato, noi abbiamo mangiato, voi avete mangiato, loro hanno mangiato. Vamos a ver con el verbo partire cómo se formaba su passato prossimo. Io sono partito, tu sei partito, lui è partito, lei è partita, noi siamo partiti, voi siete partite, loro sono partite o partiti. Cuando el verbo essere es el auxiliar, el verbo principal puede tener sexo y número, tenga la mente. En cambio, cuando el verbo auxiliar es otro, no es necesario. Por ejemplo, ayer hemos comido lasaña. ¿Cómo lo diríamos? Ieri abbiamo mangiato lasagna. Ayer hemos partido por Estados Unidos. Ieri siamo partiti per gli Stati Uniti d'America. Como ya pueden haber visto, se utiliza el verbo essere como auxiliar en los casos en los que se esté haciendo un movimiento. Como partire implica moverse, se utiliza el verbo essere como auxiliar. En cambio, en los verbos principales que no implican un movimiento, se utiliza el verbo avere. Y los verbos principales que implican permanecer en un lugar, se utiliza el verbo stare. Lamentablemente, el participio pasado es uno de los tiempos verbales más irregulares. Vamos a ver unos ejemplos. Accendere si dice acceso. Aprire si dice aperto. No abrido, aperto. Bere si dice bevuto. Chiudere, chiuso. Correre, corso. Cuocere se dice cotto. Por ejemplo, sabemos que cuocere, por terminar en ere, si fuese regular, diríamos cuochuto. Pero es irregular, por lo que se dice cotto. Decidere, deciso, y no deciduto. Dire, detto. Discutere, discusso. Dividere, diviso. Fare, fatto. Leggere, letto. Scrivere, scritto. Vivere, vissuto. Mettere, mosso. Potere, potuto. Reggere, retto. Scegliere, scelto. Scendere, sceso. Vedere, visto. Venire, venuto. Volere, voluto. Cuando tengan alguna duda sobre algunos de estos verbos irregulares, no duden en volver a consultar la clase o sacar, por ejemplo, un pantallazo de los verbos que son irregulares en el participio pasado y guardárselo para cuando quieran utilizar este tiempo verbal. Aquí abajo les dejo un pequeño ejercicio para que puedan seguir afinando su italiano. Y recapitulando, ¿cuándo se usa? El participio pasado en italiano tiene un uso que es equivalente al español, por lo que no se asusten. Se utiliza en la formación de los tiempos verbales compuestos, en esos verbos que se forman con el auxiliar essere o avere, más el verbo que define la acción. A veces, a partir de la forma del participio pasado, se pueden crear algunos sustantivos, como por ejemplo passato, que es el participio pasado de passare. Passato es la salsa de tomate. Uscita, que es la salida, que es el participio pasado de uscire, salir. Innamorato, que es el enamorado, es el participio pasado del verbo innamorare, que sería enamorar, y muchos otros sustantivos más. Bueno, aquí se concluye la clase de hoy. Espero poder seguir viéndolo en las próximas clases. Si tienen alguna duda o algún consejo, los espero en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Hasta luego.